¿Cómo les va? Muy buenas noches. En este momento tan complicado de la realidad argentina, también de la realidad internacional, mundial, podríamos hablar de un montón de cosas, de muchísimas cosas, pero en lo que refiere primeramente a la faceta nacional de nuestro país, no podemos hablar de nada sin antes hablar de la inflación. La inflación que ha vuelto lamentablemente como una vieja película ya conocida, repetida, remanida, que nos tiene hasta les diría hartos a los argentinos que la hemos visto pasar a la inflación, a procesos inflacionarios durante muchos años, varias veces, en muchas ocasiones. Bueno, en esta oportunidad otra vez está pegando y muy fuerte a la economía nacional. Esta primera placa que vamos a compartir precisamente nos muestra, ¿no?, cómo los precios inflan la pobreza. Lamentablemente, habrá que decirlo, habrá que reconocerlo, aunque no nos guste, aunque nos moleste, aunque nos impida avanzar como uno quisiera en el marco de este proceso inflacionario tan duro, ¿no?, que atraviesa nuestro país. Fíjense ustedes en la placa, una familia necesita hoy por hoy algo así como 47.216 pesos para no ser pobre. Subió la inflación un 3,8% respecto al mes de agosto y es 35,7% más que en el mes de septiembre del año 2019, del año pasado. Realmente habrá que encontrarle, primero buscarle y después encontrarle con mucha suerte la vuelta a este tema con urgencia. Realmente con mucha, pero mucha urgencia, ¿no? En lo que refiere a la economía argentina, al ministro de Economía Guzmán le han contestado como aquella lejana vez le contestaron al ministro de Economía Juan Carlos Pugliese, el radical. ¿Se acuerdan que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo? Bueno, ahora también, más o menos parecido, ¿no? Guzmán, no sé muy bien con qué les habló, pero concretamente le han contestado los mercados con el bolsillo, ¿no? El bolsillo siempre dicen que es el órgano más sensible que tiene el ser humano. Y bueno, ahora por ahí se está demostrando eso una vez más. El gobierno nacional, de alguna manera, peleando a todo o nada para detener esta corrida cambiaria que tiene al dólar en 180 pesos, que eso por ahí una cosa absolutamente exorbitante, que fluctúa, que varía un poquito, pero que más o menos está en ese orden, con una brecha cambiaria de casi 120%. Una locura, algo absolutamente imposible de sostener. La placa siguiente nos va a hablar de otro problema que ya prácticamente también es un drama y lo vamos a tratar más adelante en el programa de esta noche. El drama de los jubilados. El sistema previsional argentino es el segundo peor del mundo. El país, la Argentina, se ha ubicado, de acuerdo a un estudio, en la anteúltima posición según el ranking global, índice mundial de personas, de pensiones, digo bien, de pensiones, que elaboran Mercer y el CFA Institute, que analiza la realidad de este tema en 39 países. Más adelante en el programa vamos a volver a hablar sobre este tema. Otro tema indudablemente como para analizar y comentar. Las próximas dos placas van a hablar del tema del valor de los automóviles en la República Argentina. ¿Y por qué yo quiero hablar de esto? Porque dicen que Argentina es el país en que más sueldos se requieren para comprar un auto. En este sentido, esta información refiere a que Uruguay y Ecuador son los mejores países posicionados de la región con relación a este tema. La suba del dólar y los aumentos de paritarias por debajo de la inflación redujeron el poder adquisitivo de los argentinos, un poco lo que estábamos hablando al principio, analizado desde otro punto de vista con relación al tema del valor de los autos, por ejemplo, ¿no? Pero no nos olvidemos, más allá de todas estas cosas que pasan y que nos pasan,
No nos olvidemos de Vicentín. Veamos esa próxima placa, a donde, con relación a esta cuestión, hay una referencia informativa que nos dice qué cosa dice la denuncia de los bancos extranjeros contra Vicentín y el misterioso rol de un acreedor que no reclama nada. Curioso, ¿no? Un tipo, un acreedor, una entidad, no sé quién, vaya a saber quién, un acreedor que no reclama nada Vicentín. Ocultar pasivos, desviar millones de dólares en provecho de sus accionistas, montar un mercado de futuros propios y estafar concesión de derechos de cobro, son, entre otras cosas, el eje de la investigación penal solicitada a la Fiscalía de Rosario. Esto es una información del día de ayer. Yo digo, me pregunto, así en voz alta, hasta públicamente, ¿todavía habrá mucha gente con ganas de salir a la calle vistiendo alguna remera o alguna bandera que diga soy Vicentín, todos somos Vicentín? Digo, ¿habrá, después que se van conociendo todas estas cosas, gente voluntariosa que salga en caravana en plena pandemia diciendo yo apoyo a Vicentín, soy Vicentín, todos somos Vicentín? ¿Habrá de esa gente todavía? Me gustaría saberlo con mayor certeza. Vayamos a la pandemia global. Más de 40 millones y medio de casos en todo el mundo. En Europa están debatiendo el botón rojo si lo aplican o no para frenar la segunda ola de contagios. En Europa contabilizaron en 7 días, nada más que en una semana, 930.000 contagios. En Rusia contaron 317 muertos nada más que en 24 horas. En Italia, Suiza y Bélgica hay nuevas restricciones con más cierres de todo tipo. En Estados Unidos, más de 60.000 nuevos contagios en un rato nada más. Y la placa siguiente, que la estábamos viendo hace un ratito, la volvemos a presentar, que habla de la República Argentina, que superó las 27.000 muertes por coronavirus. Un dato que no queríamos tener, que no queríamos que nos pase, y sin embargo lo tenemos y nos está pasando. Esto nos lleva de alguna manera a mantener la preocupación sobre este tema y no sé hasta qué punto aumentarla un poco más, porque lo que dice la placa siguiente realmente es para analizarlo. Fíjense, quitan a la República Argentina del Registro Mundial de Casos de COVID-19. El Centro de Estudios dependiente de la Universidad de Oxford consideró que el país carece de la calidad suficiente en los informes referidos a los contagios. Si esto es así, todos estos números, datos, miles de muertos, miles de contagiados y toda esta cosa que estamos comentando y analizando semana tras semana, lo estamos haciendo medio en balde, porque si esos no son ¿los números cuáles son? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuánto hay que contabilizar realmente, concretamente, certeramente en materia de fallecidos o de contagiados? Sinceramente, hay que poner la lupa un poco sobre esa cuestión, ver lo que pasa en las próximas semanas. Y las próximas 6 placas van a hablar de la pandemia en Santa Fe. La curva de contagios sigue creciendo aquí en Santa Fe, que rozó los 3.000 casos y hubo 65 muertos. La placa siguiente, más o menos en la misma línea, dice que ayer martes Santa Fe quedó al borde de los 3.000 casos diarios, que la provincia sumó 2.928 casos por COVID, de los cuales 249 fueron de Santa Fe ciudad y Rosario reportó 1.375 contagios. Un desastre, una cifra realmente muy preocupante. Y esa que es la placa que sigue hablando de los contagios en Santa Fe. El fin de semana pasado fue el peor de los escenarios previstos.
Así se desprende del informe elaborado por especialistas del CONICET sobre las proyecciones de contagio en el departamento de la capital. Sigamos viendo la que sigue. El Hospital Cuyen. Hay 130 agentes de salud del Cuyen que están aislados por COVID. De alguna manera esto yo lo hablé en su momento con el doctor Poletti, con el director del Cuyen. Yo decía, bueno, por ahí tenemos muchas camas, muchos respiradores, mucha infraestructura técnica, tecnológica y demás. Ojalá que la tengamos, ojalá que así sea. Pero si se nos caen los soldados del recurso humano, ¿qué hacemos con una cama que tenga un excelente respirador? Así que atención a lo que está pasando también en el Hospital Cuyen. Y como si todo esto fuera poco, tenemos la siguiente placa que nos habla, por ejemplo, que en el Producto Bruto Geográfico de la provincia hay un millonario costo de pandemia y de recesión. Algo que se amplía en la placa siguiente, a donde vamos a ver que el impacto combinado de recesión y pandemia le costó al Producto Bruto Geográfico de la provincia de Santa Fe unos 55.130 millones de pesos, según reveló un informe del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe hasta el mes de julio de este año. Ahí no terminan las cosas como para hablar de este tema, porque la siguiente placa nos dice lo que manifestó la ministra de Salud de la provincia de Santa Fe, Martorano. Dice: Santa Fe está transcurriendo el momento más álgido de la pandemia y advirtió, es la ministra de Salud la que lo dice, que la provincia es el epicentro en el país. Se esperan varias semanas complicadas en las que podrían sumarse 20.000 casos más a los actuales. El número de camas críticas en el centro de la preocupación y un fuerte llamado a la responsabilidad individual, a donde cada uno hace lo que puede o lo que cree que tiene que hacer para sostener las medidas de prevención. En fin, todo esto también nos indica que esta pandemia, esta cuestión de emergencia sanitaria no reconoce absolutamente a nadie, le puede pegar y pasar a cualquiera, absolutamente a cualquiera, como por ejemplo al intendente de la ciudad de Santa Fe, a Emilio Jatón, y a su esposa, que están aislados por coronavirus. El primer test del mandatario santafesino dio negativo, pero el de su pareja positivo, por lo que ambos se encuentran aislados. Ha dicho Emilio Jatón: seguiré en funciones desde casa, desde su casa. Así lo ha expresado en sus redes sociales. Le deseamos una pronta recuperación a su esposa y obviamente que el intendente santafesino también pueda evadir de alguna manera esta situación de contagio, ¿no? Bien, la última placa tiene que ver con el sector gastronómico. Tras detectar incumplimientos de normas, el fin de semana buscan reajustar protocolos en bares y en restaurantes. Se desarrolló una reunión entre gobierno y gastronómicos para corregir falencias. Todo esto de cara a la alta temporada que ya prácticamente está comenzando. El sector prepara una campaña de concientización. Habrá que ver si con eso alcanza para, bueno, toda la expectativa, ¿no?, que tiene la gente de concurrir cuando puede, cuando el bolsillo por ahí le da algún respirito, a sentarse, a tomar algo, a comer algo en un restaurante, en un bar, en Santa Fe, en nuestra zona donde pueda encontrar, ¿no? En fin, todos esos temas realmente preocupan. Ojalá pudiéramos hablar de otra cosa, pero hablar de otra cosa quizás más divertida, más alegre, más entretenida, sería poco menos que tapar el sol con la mano, cosa que obviamente nunca aspiramos a hacer. Vamos a comenzar esta nueva edición de Dominio Público Televisión.
Osvaldo Agrafogo es el secretario general de UTA Santa Fe, un amigo de este programa, de esta casa, de este canal. Lo estoy viendo a la distancia vía Zoom. Gracias, Osvaldo, por atendernos, por tu tiempo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Acá estamos, Bueno, con todas las noticias que tenemos, así que bastante preocupados, ¿cierto? obviamente que sí. Y al transporte, igual que al gastronómico por allí, al hotelero, son de los tres sectores, me parece a mí, que les ha pegado con mayor dureza, más allá de que la afectación es general, pero al tema del transporte realmente los ha aplastado, ¿no? Sí, realmente tenemos hasta hoy empresas que del 20 de marzo que todavía no pueden sacar a trabajar un colectivo con personal que está cobrando ATP fuera de término, con salarios bajos. Bueno, es toda una circunstancia como en tantos sectores que nos ha golpeado muchísimo, con un poco porcentaje nomás del sector urbano que está trabajando, más o menos un 30%, pero bueno, con muchos contagios también en la ciudad de Santa Fe de gente que está trabajando, que se está exponiendo todos los días, así que la situación es muy preocupante también. Un 30% de las unidades del transporte urbano de pasajeros o un 30% de pasajeros. No, de unidades, de De unidades. unidades. Sí, hoy el pasajero estaría más o menos también en un 20-25% se está transportando nada más, por lo que dicen los empresarios. ¿Cuántos pasajeros debería transportar una unidad del transporte urbano de pasajeros en promedio, como para que esa unidad o esa salida, ese recorrido que hace la unidad, no tenga pérdida, por lo menos que salga derecho o que gane algo? Por eso digo, de lo que era antes del 20 de marzo, hoy se está transportando menos del 30%, un 26% más o menos está dando en estos momentos de lo que se está transportando, y esa es la recaudación también que se está teniendo, así que está faltando arriba del 75% más o menos de recaudación y de pasajeros a la normalidad de lo que era antes del 20 de marzo. Por lo que uno ve, quizás teníamos esperanzadamente otra expectativa, pero bueno, de la esperanza a la realidad por ahí hay un trecho, ¿no? Uno ve que Sí, esto puede realmente. llegar a ir para más largo de lo que se preveía, hasta que aparezca la vacuna, hasta que la vacuna se produzca, hasta que tengamos la cantidad de vacunas suficiente como para que por lo menos llegue a nuestro país y nos podamos vacunar los 40 millones de argentinos. ¿Qué expectativa tiene el transporte todo este tiempo por delante, que nadie sabe muy bien de cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, creo que la realidad la estamos conociendo todo. En algún programa anterior te dije que estábamos esperando ver la luz en el túnel, pero bueno, creemos que la luz en el túnel no la vamos a ver, por lo tanto vamos a tener que empezar a convivir con este virus, porque si no, nos va a llevar puesto económicamente a todos, a los trabajadores, a todos, se van a empezar a perder la fuente de trabajo y al perderse la fuente de trabajo también a los trabajadores. Así que realmente creo que a nivel nacional se está trabajando para que con todos los protocolos correspondientes se pueda empezar a poner en funcionamiento, empezando con el transporte larga distancia, que también está parado desde el 20 de marzo, y empezar a reactivar un poquito todo, porque creo que hoy vamos a tener que aprender a convivir con el virus, con una gran responsabilidad civil para todo, pero no podemos seguir más de esta manera. Creo que hay que empezar, que todos los colectivos empiecen a funcionar, que la gente, con todos los recaudos necesarios, porque hay que buscarle los recaudos, como recién vos hablabas, en el sector gastronómico, ir puliéndolo a medida que pasa el tiempo, pero yo creo que ya no, lo que vos decís, la vacuna y el vacunarse, está muy lejos y esto ya no soporta más, Gustavo, así que realmente creo que se está tratando de hablar con todos los organismos para empezar a buscar el protocolo y empezar a trabajar. Cuando, cuando la unidad termina su recorrido, cuando llega a destino, ¿qué tipo de limpieza se hace de la unidad? ¿Cómo se hace la parte sanitaria, la sanitización?
de la unidad, cómo se la higieniza, cómo se la limpia para que vuelva a salir en el próximo recorrido? No, se están higienizando todas las unidades cada vez que llegan de una vuelta y llegan a la parada, se están higienizando todas, pero realmente hay una situación a donde la estamos viviendo a diario, donde la gente también está reclamando unidades, y a veces las unidades no salen porque hay un protocolo de gobierno para que no salgan. Eso hace que la gente quede en la calle esperando otro colectivo y a veces viene otra unidad también lleno. Por eso tenemos que empezar a revertir todo esto con los cuidados correspondientes, porque si no, esto va a terminar con todo, van a terminar con las empresas y vamos a terminar con los trabajadores, que hasta el momento lo hemos podido sostener, cobrando mal los salarios, fuera de término, pero en sí con toda la plantilla, y están trabajando el 30% de los trabajadores y los demás están en la casa porque son personal de riesgo. Así que realmente el sacrificio que se está haciendo es muy grande, pero ya creo que lamentablemente tenemos que buscar, como lo estamos hablando con la municipalidad y con gobierno, empezar a darnos cuenta que la gente también necesita moverse, necesita trabajar, impidiendo que las unidades salgan no es hoy el sistema. Se está empezando a ver sistemas ilegales que están funcionando y sin ningún tipo de protocolo. Hoy viajan en una Trafi y no cumplen ningún protocolo. Entonces se habla mucho del colectivo, pero hoy se están llevando Trafi y auto, gente con menos protocolo, con nada de protocolo y con los riesgos que eso significa. Por eso digo, realmente necesitamos que las autoridades competentes se pongan a trabajar con esto, y que realmente hoy hasta acá nosotros no hemos visto pasajeros que se hayan contagiado arriba de un colectivo. Así que también hay parte de esto que está en algo que se habla mucho, pero en la realidad en estos 7 meses que pasaron no es real. Acá hay contagiados choferes, pero que se han contagiado en otro lugar y no arriba de un colectivo. Y no hay pasajeros que se haya contagiado. Entonces digo, ocultar y no salir a hablar esto y empezar a buscar un protocolo para que salgan a trabajar, lo único que estamos haciendo es que la gente viaje en sistemas alternativos con mayor riesgo que ir arriba de un colectivo. Osvaldo, te agradezco enormemente este tiempo. Es clave lo último que terminás de comentar, de decir, de puntualizar. Bueno, ojalá que se le encuentre la vuelta a toda esta historia para convivir con el virus, para esperar la vacuna, para que la cosa no se frene completamente como venía frenada, como está frenada en el último tiempo. Y bueno, prontamente podamos abandonar toda esta historia como un mal recuerdo y dejarlo atrás lo antes posible. Te agradezco mucho este contacto, como en cada oportunidad que te convocamos. No, gracias a ustedes por permitirme esto, y bueno, esperemos que Dios nos siga ayudando para salir lo más rápido posible de todo esto. Así que muchísimas gracias, Osvaldo. Te dejo un abrazo y el saludo a toda la gente de UTA Santa Fe. Gracias. Ahí lo teníamos a Osvaldo Agrafogo, secretario general de UTA Santa Fe, bueno, contando un poco la realidad del panorama del sector, preocupante por cierto, como en tantos otros sectores de las actividades habituales de todos, ¿no? Esto involucra absolutamente a todos. Vamos a la primera pausa publicitaria comercial de nuestro programa de hoy. Ya regresamos en un instante nada más. Tiendas online, te das cuenta que todas ofrecen casi lo mismo. Haces clic y entras en una, clic a otra y así descubrís que solo una tiene todo lo que estás buscando, con mejores descuentos, que podés pagar hasta en 10 cuotas sin interés. ¡Ja! Esa es Tienda Clic, la tienda exclusiva de los que compran con la tarjeta de Banco Santa Fe. Entraste a tu tienda con tu tarjeta personal.
Vivimos un momento donde hasta los más fuertes parecen débiles. Estamos siendo más conscientes de nuestra fragilidad. Cuando uno está en una crisis, pone en duda todo lo que cree. Eso es bueno. No por el miedo, sino por la posibilidad de ver lo que no nos gusta. Hace unos meses empezamos a pelear contra un enemigo que no vemos, ni conocemos. Ojalá, cuando todo esto pase, hayamos aprendido que nadie se salva solo. Que todos dependemos de todos. Y aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo, tirar para el mismo lado y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Unidos, hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnoffice, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnoffice, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofficemuebles.com.ar. ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí, ahora en San Jerónimo 1746, teléfono 459-2943, estacionamiento sin cargo frente al local. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal.
Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.lucyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Los jueves en vivo a las 21 en la pantalla de Veo te esperamos con Veníamos Bien, el resumen de noticias de la semana con actualidad política, actualidad económica y sobre todo mucho humor. No te lo pierdas, te esperamos 21 horas los jueves, Veníamos Bien. Obviamente que tenemos, como siempre, muchos temas, ¿no? Como para compartir, como para debatir. El momento no es fácil, siempre venimos repitiendo con iguales o diferentes palabras más o menos lo mismo, pero indudablemente que la mano viene bastante complicada. Yo hablaba en el comienzo del programa acerca de un tema que tenía que ver con los jubilados. Por ahí, si nuestro director ahí está, nos está compartiendo la placa nuevamente, yo decía, ¿no?, que el título de esa información indica que los jubilados viven un drama, ya que el sistema previsional argentino es el segundo peor del mundo. Esto es de acuerdo a un estudio que se ha realizado donde nuestro país se ubicó en la anteúltima posición según el ranking global del Índice Mundial de Pensiones que elaboran Mercer y el CFA Institute, que analiza la situación de esta temática en 39 países. Acá en Santa Fe, en nuestra región, lo tenemos al doctor Eduardo Cóceres, un abogado especialista en previsión, que obviamente siempre es un gusto atender, recibir, convocar aquí en nuestro programa. Algunas veces lo hemos tenido aquí en el estudio, ahora por la pandemia no es posible. Y en esta ocasión lo vamos a saludar vía telefónica y le vamos a preguntar cuál es su opinión acerca precisamente de un dato como el que yo termino de comentar. Cóceres, ¿me escucha? ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Gustavo? Buenas noches. Sí, muy bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, no sé si estaba escuchando un poco lo que yo comentaba recién y quería preguntarle qué opinión formada tiene usted al respecto. Bueno, sí, estaba escuchando y tengo el artículo. Yo como la postura la conozco desde atrás, cuando viene algún artículo de esa naturaleza, lo primero que hago es ver esas fundaciones u organizaciones que escriben sobre temas previsionales, a qué intereses responden. Indudablemente lo hice y como siempre me da el mismo resultado. Es decir, son grupos económicos, inversores de fondos de pensión, gente que está buscando captar los fondos de jubilaciones en los países que tengan AFJP o AFP, como en el caso de Chile, y utilizar esos fondos, hacer sus negocios, invertirlos, cobrar su comisión, y después, bueno, el destino de los viejos, el futuro, ya lo tuvimos nosotros a partir de los años 90 con la AFJP. Era tan pobre, tan magro el resultado, que se tuvieron que estatizar nuevamente, y con los fondos que quedaron, se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. ¿Qué quiero decir con esto? Se están comparando dos sistemas que no son compatibles entre ellos. Uno es un sistema de capitalización, que es el de las AFJP, donde el Estado le saca del cuerpo
a su obligación de cumplir con los mandatos de la seguridad social y cuidar a la vejez en el momento en que no puede obtener del mercado el dinero que le corresponde para vivir en función de 3 contingencias: vejez, la fundamental, invalidez o muerte. Y el otro es el sistema de reparto nuestro, donde sí tiene la presencia del Estado y donde en todo el país existe lo que llamamos un compromiso intergeneracional. Nosotros no vamos al mercado, no vamos a la bolsa a ver cómo cotizan los títulos para pagarle a los jubilados, sino que asumimos lo que llamamos un compromiso intergeneracional, que significa ni más ni menos y tan simplemente como que yo trabajo y aporto en la actividad para que el día que yo sea viejo, otro haga lo mismo y yo pueda cobrar una jubilación. Doctor, sí. Usted vio, ¿no?, cómo es el tema del mundo de la información. Podríamos llegar a concluir, y si no usted me va a corregir, que este tipo de informaciones como la que yo comentaba por allí aparecen de tanto en tanto con fines interesados para generar quizás situaciones propicias a las pretensiones de estos sectores. Desde ya, yo tengo un título que dice que cuando los tiburones huelen sangre es cuando salen a atacar. Pero esta visión es una visión neoliberal, ¿no es cierto? Aparte del negocio que hacen, es una convicción de un neoliberalismo que tiene en nuestro país a sus representantes. Si ustedes escuchan, por ejemplo, a Melconian, a Esper o a Milei, se van a encontrar que son los que dicen que esta es la solución para el tema de las jubilaciones. Y fíjese, Gustavo, que Milei en Melconian, en un programa que yo vi, bueno, ya cuando estuve en una oportunidad con ustedes también en el canal, le había dicho que Melconian decía: yo no tengo por qué con mi dinero pagar las jubilaciones de los viejos. Y tenía no sé cuántos millones de dólares depositados en el exterior. Eso ya da una conciencia, una convicción del que piensa. Pero ahora la más clarita fue cuando hizo el análisis del COVID y puso a 2 países. Chile, que como usted verá, Gustavo, viven quemando todo justamente por la situación de pobreza en la que vive la gente, que las jubilaciones no le alcanzan ni para 10 días de los fondos de pensión, ¿no es cierto? Y compara el COVID con Argentina. En Argentina, ante el COVID, se creó una ayuda, guste, no guste, por emisión, no por emisión, que fue el IFE. Eso es muy criticado por Melconian, por decir que genera crecimiento de los precios, lo que quiera decirme. Pero compara con Chile, donde dice: en Chile tienen los fondos de pensión, que es prácticamente un ahorro de un producto bruto interno, y el gobierno les dio la posibilidad, en vez de dar un IFE, de que retiren de sus propios fondos de pensión un porcentaje muy alto de ese dinero. Es decir, allí están los 2 sistemas cómo funcionan. En Chile, el problema de la pobreza que genera el COVID se lo delegaron a la gente, al pueblo, para que con sus propios fondos de pensión subsistan. Hasta allí está el elogio de Melconian. Lo que Melconian no dice, que en Chile, después del retiro de fondos de pensión, la gente, cuando fue a cobrar la jubilación, la mayoría fue informada en el banco que no tenía más jubilación para cobrar, porque se habían gastado los fondos con ese anticipo. Y hoy tienen una discusión política muy importante, muy grave, porque se estaba pensando en la posibilidad de retirar más fondos e indudablemente se dieron cuenta del error que habían cometido. Clarísimo. Muy clarito. El compromiso intergeneracional nuestro es pagarle a los viejos hasta el último día de su vida, porque así está fijado en la Constitución Nacional. Garantizar el bienestar general. Bienestar general significa estar bien. Eso lo dice la Constitución Nacional. Y desde hace 116 años se viene cumpliendo. Que los saberes jubilatorios argentinos sean magros o estén mal, no significa en modo alguno que el sistema haya fracasado, sino que existe de alguna manera
algún tipo de corrupción y algún tipo de desvío de fondos que van para otro lado y que no se utilizan para la jubilación como corresponde. Si usted me permite un segundo, Sí. le digo, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que tiene la Nación para pagar a los jubilados cuando se produce un desajuste, tiene un activo de 2.520 billones de pesos. 2.520 billones de pesos. O sea, 38.000 millones de pesos de dólares. Con eso se pueden ajustar las jubilaciones a un nivel que sea satisfactorio para todos, para que cuando salga la nueva ley de movilidad podamos partir de una base en que sea de 25.000 pesos para los jubilados para poder pagarles. Ahora hay una realidad. De ese fondo de sustentabilidad, el 67% fue tomado por el Estado con bonos públicos nacionales que están defolteados. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Acá es el Estado el que se tiene que hacer cargo de pagarle los bonos tal como lo prometió, al valor que lo prometió, al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para que eso le pueda volver a los jubilados. Como no siempre... Pensando... Sí. No, le decía, quería decirle, doctor, en el final, porque me estoy quedando sin tiempo, que como siempre su desarrollo, su explicación está bueno, manifestada con una claridad didáctica, académica, ¿no? Realmente yo le agradezco enormemente los detalles, los datos, precisiones y la clarificación que cada vez que hablamos con usted nos deja sobre este tema absolutamente complejo. Le dejo un gran abrazo y gracias por este contacto. Ojalá lo podamos tener aquí en el estudio próximamente. Un abrazo, muchas gracias y espero volver al estudio para saludar a toda la gente que siempre me ha atendido tan bien allí en Santo Tomé. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Koser es un especialista, sí los hay, en temas previsionales, bueno, aportándonos clarificaciones, datos, detalles sobre este tema que obviamente es otro de los grandes temas argentinos que siempre está en danza, ¿no? Vamos a la segunda y última pausa comercial de nuestro programa de esta noche. Ya regresamos en un instante nada más. Esta tarjeta te conoce, por eso puede darte beneficios en todo lo que te gusta y en los lugares a los que vas. Todo esto la convierte en tu tarjeta personal. Tu tarjeta personal, pedila en bancosantafe.com.ar. Vivimos un momento donde hasta los más fuertes parecen débiles. Estamos siendo más conscientes de nuestra fragilidad. Cuando uno está en una crisis, pone en duda todo lo que cree. Eso es bueno. No por el miedo, sino por la posibilidad de ver lo que no nos gusta. Hace unos meses empezamos a pelear contra un enemigo que no vemos, ni conocemos. Ojalá, cuando todo esto pase, hayamos aprendido que nadie se salva solo. Que todos dependemos de todos. Y aunque pensemos distinto, podemos ponernos de acuerdo, tirar para el mismo lado y ser mucho más fuertes para crear una Argentina mejor. Unidos, hagamos lo que sabemos hacer. Levantarnos. Reconstrucción Argentina. Séntate muy cómodo, sentite bien. Tecnofis, muebles de oficina. Arma el mejor puesto de trabajo, el mejor lugar de estudios. Tecnofis, tu mueble perfecto como lo pensaste, como lo necesitas. Encontranos en Rivadavia 3034. Llámanos al 452-9512 o búscanos en www.tecnofismuebles.com.ar.
ATSA, Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de Santa Fe. Farmacia Argentí, nueva dirección, San Jerónimo 1746. Obras sociales, perfumería, dermocosmética, ortopedia, tarjetas de crédito y débito, reparto a domicilio, venta online, adherida al sistema GPS Pharma. Farmacia Argentí. Ahora en San Jerónimo 1746. Teléfono 459-2943. Estacionamiento sin cargo frente al local. Una historia de coherencia defendiendo los derechos de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Festram. Arte, pureza, luminosidad y tradición. Cristalería San Carlos, patrimonio argentino. San Martín 1646, San Carlos Centro, 03404 420 360. www.san-mediocarlos.com.ar. Cristalería San Carlos es el nombre del cristal. Sindicato Luz y Fuerza Santa Fe, en defensa de las conquistas que dignifican y empoderan al trabajador de la energía y su familia. Pedro Fernández, secretario general. www.luzyfuerza.org.ar. Encontrá tu punto de equilibrio de la mano de la quiropraxia. Punto de equilibrio. Cuidamos tu columna para equilibrar tu salud. Urquiza 2888. Turnos y consultas al 456-6095. Estábamos queriendo comunicarnos hasta hace un ratito con Mario Galizzi, presidente de APYME Santa Fe. Bueno, teníamos algunos inconvenientes técnicos, los hemos superado, lo estoy viendo a la distancia vía Zoom. Como siempre, gracias Mario por atendernos, por tu tiempo. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Disculpa, no podíamos comunicarnos, así que bueno, ahora estamos conectados. Gracias por comunicar. Por favor, superado el tema técnico, tenemos los últimos 5 o 6 minutos de programa para que nunca te tocan las fáciles, ¿no? Me puedas dar un pantallazo, una opinión, un parecer personal acerca de cómo sale la empresa del sector de la PYME en el marco de esta situación económica actual con un dólar que, bueno, está por las nubes y la pandemia en el medio, o sea, medio como que casi todo en contra, ¿no?
Primero, hay que entender que esto es una crisis internacional, no es una crisis nacional. Los argentinos tenemos la tendencia a querer analizar los fenómenos económicos de una mirada del espacio físico y territorial de Argentina, sin entender que estamos en una crisis sin precedente a nivel mundial, y esto nosotros lo veníamos anunciando hace mucho tiempo, en muchos programas tuyos, que es más grave que la crisis del 30. Estamos frente a algunos elementos que son de una gravedad y de un cambio de todo punto de vista, no solamente del empresarial, sino del humano, de las relaciones, del trabajo, que tienen que ver, primero, por una caída del petróleo. El solo hecho de la caída del petróleo a los precios que hoy tenemos, estamos hablando de que podría significar para muchos países hasta un estado de guerra. O sea, el petróleo se ha desplomado en el mundo. A su vez, una pandemia que ha parado el turismo, ha parado el comercio, ha parado los vuelos, ha cambiado la forma de relacionarse. De hecho, hace pocos días atrás París está en estado de sitio, en estado, no sería la palabra de sitio, sino en estado, digamos, de emergencia total. O sea, si salís a la calle podés ir preso, y así las distintas capitales de Europa han vuelto a un estado de restricción o fase 1 muy, muy estricta en muchas capitales de Europa. Por lo tanto, este escenario se puede transformar en una gran crisis para la Argentina, pero también en una gran oportunidad. ¿Por qué? Porque el mundo va a reclamar alimentos. La Argentina hoy, en la caída brutal en dólares que tiene la Argentina en precios, esto está significando una balanza positiva, o sea, la balanza comercial, que hacía muchos años. O sea, hoy tenemos más dólares que los ingresos que los que se van. Por lo tanto, la Argentina empieza a tener un círculo virtuoso. Se está produciendo un fenómeno en la construcción que no tiene antecedente histórico, lo que se está vendiendo de materiales de construcción. O sea, hay un nivel que tiene que ver justamente con parte de la crisis. O sea, la gente no puede anclar en dólares porque el dólar blue está muy alto y el dólar oficial es difícil de adquirirlo, por lo cual la gente se está volcando de manera brutal a la construcción y se está generando una demanda donde no se consigue cemento, no se consigue vigueta, no se consigue aluminio, porque estamos todos sobrevendidos. Y eso hace que tengamos distintas realidades. Por un lado, una realidad muy compleja y muy difícil para el sector de turismo, para el sector gastronómico, para el sector de servicios. Por otro lado, un crecimiento enorme para el sector de la construcción. El sector agroexportador no para, el sector de la metalmecánica está teniendo un desarrollo enorme y una posibilidad de exportación muy grande. Y una gran incertidumbre en todos, porque los que estamos en la construcción o los que están en las pymes dicen, bueno, ¿y esto cuánto dura? ¿Y qué es lo que va a pasar? Y los que están complicados económicamente están esperando que se habilite la libertad de movilidad de la gente, que la gente pueda salir y que no haya tantas restricciones a la noche. Que podríamos decir, Mario, dificultades, incertidumbres, pero con esperanza. Ese sería, digamos, una primera síntesis. Nosotros tenemos mucha esperanza que la economía argentina va a rebotar. Estamos convencidos que la ciudad de Santa Fe el año que viene y en este año va a tener un crecimiento enorme. Nosotros estamos esperando dos obras que van a cambiar la estructura económica de la región. Uno es el Plan Circunvalar, que va a generar un movimiento económico y de obra, como diría, casi a la magnitud del túnel. No van a alcanzar casi la capacidad de obra de las empresas santafesinas para semejante obra pública, que ya está licitada, ya está adjudicada, o sea, se tiene que empezar a aplicar la obra. Hay un plan de conectividad que inició la provincia que va a permitir que un montón de sectores que hoy necesitamos fuertemente una muy buena conectividad para el comercio que viene, que es comercio electrónico y de transformación, tener las herramientas para poder actuar. Me parece que el tema de que el puerto de Santa Fe esté trabajando al 75% de su capacidad de silos
y con un fuerte impronta en desarrollar rápidamente el tema de los contenedores, es un norte muy interesante para Santa Fe. Realmente veo algo muy esperanzador a futuro en función de lo que me estás sintetizando. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero te convoco para una próxima oportunidad con mayor espacio de tiempo, fundamentalmente poder ampliar todo esto, que obviamente no es menor, y que yo te agradezco mucho que lo puntualices así como lo viniste diciendo, porque realmente me parece algo esperanzador y muy oportuno para este momento, y a futuro ni que hablar, ¿no? Así que si te parece, Mario, lo dejamos allí y en la próxima lo ampliamos con un poco más de tiempo y de espacio, si puede ser. Ningún problema. Muchísimas gracias y disculpen la inconveniente de comunicación. Por favor, Gracias. Muchísimas gracias a vos. Mario Galizzi, presidente de APYME Santa Fe, dejándonos una nota de esperanza, realmente de aliento en el marco de toda esta pandemia y de tanta cosa que uno viene hablando en forma casi permanente. Ya vamos a continuar con Mario Galizzi próximamente hablando como en tantas otras ocasiones. Nos vamos, no tenemos tiempo para absolutamente nada más. Agradecerles como siempre y desearles que pasen como siempre también una muy buena semana.